Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres. Dispón tu corazón para adorar a Dios. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí, si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí, si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Hey, ¿qué onda? Bienvenidas. Si tienes ahí lista tu Biblia, me encantaría que me acompañaras a leer en Lucas 17, del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias por permitirnos escuchar de tu palabra y estar en comunión contigo, Señor, a pesar de la adversidad. Te pido que limpies nuestra mente, Señor, y nuestro corazón, y nos hagas receptivo a poder escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta historia es acerca de 10 enfermos con una enfermedad incurable, que era la lepra. Para empezar, la lepra es una enfermedad que dañaba a la persona físicamente, socialmente y emocionalmente. ¿Por qué estas tres? Físicamente, porque la lepra en sí es llaga o úlceras en la piel que te va carcomiendo todo, y además también tiene daños neurológicos que con el paso del tiempo hace que tu cuerpo pierda sensibilidad, hace que ya no sientas el calor, el frío, inclusive que ni siquiera sientas dolor. Entonces, en lo socialmente eran afectados porque estas personas que tenían lepras eran considerados inmundos y tenían que estar lejos del campamento, tenían que estar a las afueras, y
no podían estar con su familia y tampoco podían adorar en el templo, ya que no se les permitía el acceso con ningún ser humano. Y emocionalmente eran afectados porque se encontraban solos, se encontraban sin una esperanza y era una enfermedad incurable. Entonces, si te daba lepra, posible ya ibas a morir de eso, era lo más seguro. En Levíticos versículo 13 y 14 habla acerca del manual de procedimiento que se tenía que tener para cada persona que tenía esta enfermedad. Más adelante lo vamos a ver, pero también si lo quieres estudiar en tu casa está muy interesante. Empezando, dice que Jesús iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro estos 10 hombres de los que estamos hablando. Como no tenían la chance o la posibilidad de acercarse uno a uno a Jesús, ellos tuvieron que gritarle, ellos tuvieron que hablarles de lejos, ellos tuvieron que hacer algo para que Jesús volteara y tuvieran su atención. En este punto ellos ya sabían quién era Jesús, su fama ya se había extendido, ya sabían que él sanaba a personas, que hacía milagros, inclusive Jesús ya había sanado a un leproso y lo podemos ver en Lucas 5. Entonces lo que ellos hacen, escuchan pasar a Jesús, escuchan que él está en su aldea y lo que hacen es que estos 10 hombres van a las afueras de la ciudad y le empiezan a gritar: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Ellos tenían una condición, ellos necesitaban a Jesús, lo necesitaban como su sanador, como una esperanza o como su salvador. Entonces ellos vieron la oportunidad y lo tomaron. ¿Sabes? Ellos no le pedían explicaciones a Jesús acerca de por qué estaban enfermos, en sí no le estaban diciendo: Jesús, sáname ya. Ellos solamente le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. El tener misericordia es ser compasivo, apiádate de nosotros. Y sabes, esto me hizo pensar cómo yo busco a Jesús en medio de mis necesidades, en medio de mi aflicción. ¿Realmente yo clamo a Él? ¿Realmente yo grito para que Él me escuche? ¿O solamente estoy haciendo oraciones repetitivas diariamente, confiando o quizá no confiando en que Dios va a hacer las cosas y sacarme de mi problema? Eso me hizo pensar mucho y me gustaría que tú también lo pensaras. ¿Qué haces o cómo es la manera en que tú llamas a Jesús en medio de tu aflicción? Cuando Él los vio, ellos lograron llamar la atención de Jesús. Él los ve y les dice: hey, vayan y mostraos a los sacerdotes. Al ver que Jesús los está mandando con los sacerdotes, podemos entender que quizá estos hombres eran judíos. No todos, como lo vamos a ver más adelante, pero 9 de ellos sí lo eran, porque Jesús le estaba diciendo las tradiciones de los judíos. Como les comenté en Levíticos 13 y 14, habla acerca del procedimiento que se sigue con estas personas. Y el por qué Jesús los manda con los sacerdotes es porque ellos tenían la autoridad de decir si la persona enferma tenía lepra o no la tenía. Si sí la tenía, eran declarados inmundos y los desterraban del campamento. Pero si solamente eran indicios, al presentarse con el sacerdote los examinaba, los veía y él dictaminaba que podía estar aislado solamente por 7 días para ver y comprobar realmente que estuviera enfermo. A los 7 días se volvía a presentar el sacerdote con ellos, los volvía a ver, los revisaba. Si él veía un avance o una mejoría, o al revés, él veía un atraso en su enfermedad, él decidía si era declarado inmundo o limpio la persona. Es por eso que Jesús los manda hacia el sacerdote. Dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos, al momento de ir al encuentro con estos sacerdotes, cuando Jesús les dijo estas palabras, ellos creyeron. Antes que nada, ellos no le dijeron: Jesús, pero todavía tengo la lepra, no me van a aceptar así. Ellos solamente creyeron en la palabra de Jesús, se dieron la vuelta y obedecieron a su mandato. Entonces,
en el camino fueron limpiados y uno de ellos regresó glorificando a Dios a gran voz, se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. En el camino, cuando ellos fueron obedientes y creyeron, sucedió el milagro, sucedió la sanidad de sus cuerpos, pero también sucedió la salvación de uno de ellos. Y se me hace interesante la historia del samaritano, cómo él regresó, y saqué 3 puntos importantes de la vida del samaritano. El primer punto es que Jesús fue su prioridad en esta situación. Él reconoció que Jesús fue quien lo había sanado. Él reconoció que antes de Jesús él estaba enfermo, y con la llegada de Jesús él está sano y salvo, lo vamos a ver. Entonces también él tomó una acción voluntaria de regresar. No sabemos el por qué los 10 no regresaron juntos a darle gracias a Dios y a glorificar por lo que él había hecho. No lo sabemos, pero sí sabemos que uno lo hizo, y lo hizo voluntariamente. Jesús no se lo pidió. Y el tercer punto, este hombre tuvo la condición de humildad. Él fue humilde y vino y se postró rostro en tierra, dice, para darle las gracias a Dios y adorarle. ¿Qué haces tú y qué hago yo cuando recibimos bendiciones de Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Realmente volteamos a Dios y le agradecemos por las cosas que Él nos está regalando, por las bendiciones que Él nos está dando en nuestras vidas? ¿O solamente nos alegramos y continuamos el camino olvidándonos de lo que Jesús hizo? Está interesante, la verdad, está interesante, porque muchas veces en mi vida diaria le he pedido cosas a Dios y al paso del tiempo Él las cumple. Pero cuando Él las cumple, muchas veces se me ha olvidado darle las gracias. Muchas veces he pensado que es porque me lo merezco, que porque estoy esforzándome en las cosas, pero sabes, realmente no es así. Jamás voy a poder ganar las bendiciones de Dios, jamás vas a poder ganar el favor inmerecido de Dios, ¿sabes? Él hace todo por nosotros porque tiene compasión, porque tiene misericordia de nosotros. Entonces, te animo a que la próxima vez que Jesús haga algo en tu vida, no solamente te alegres y continúes con tu vida, sino que regreses tal como lo hizo el samaritano, le agradezcas, le glorifiques, le adores, porque es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. ¿Sabes? El Señor Jesús reconoció la actitud de agradecimiento de este samaritano, pero también notó la ingratitud de los 9. El Señor Jesús, sabemos que Él ya conocía qué iba a pasar con ellos. Él ya sabía lo que estos 10 hombres solamente iba a volver uno agradecido con Él, solamente uno lo iba a glorificar, pero eso no lo detuvo para tener compasión de ellos, eso no lo detuvo para sanarlos y salvarlos. ¿Sabes? A Jesús no le importa si tú eres una persona buena o si haces muchas obras. Realmente Jesús quiere que volteemos a Él, le glorifiquemos en todo momento, le agradezcamos. Nada de lo que yo pueda hacer va a hacer que Dios sea más compasivo conmigo o sea más misericordioso conmigo. Jesús ya sabe cómo vamos a reaccionar o cómo hemos reaccionado durante todo este tiempo cuando Él nos bendice. Jesús sabe que hemos sido ingratos. ¿Sabes? En estos versículos yo puedo ver cómo Jesús lo notó. Quizá estaba lastimado, quizá le dio tristeza, no lo dice, pero como aquí lo expresa, dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Como hablamos al principio, podemos entender que estos 9 hombres eran judíos porque los mandó a cumplir la ley, a que fueran con los sacerdotes para que los declararan limpios. Y el samaritano pues no tenía conocimiento de Jesús. Realmente los judíos y samaritanos no se llevaban. Quizá por eso el samaritano regresó, no lo sabemos.
Pero sabes, Jesús no hizo una acepción de personas. Jesús no dijo, porque los judíos conocen de mí, porque para ellos era la tierra. No lo hizo de esa manera. Jesús agradeció también que este extranjero haya regresado, le dio alegría. Entonces, en nuestra vida diaria nosotros podemos conocer de Jesús, podemos tener conocimiento de que Él nos bendice diariamente, de que Él hace milagros, pero en el momento que Él lo hace para nosotros, ¿estamos siguiendo con nuestra vida o estamos volviendo como este extranjero? El extranjero no sabía nada de Jesús, no sabía nada de la palabra de Dios, pero aún así Él tuvo una condición en su corazón. Él reconoció que gracias a Jesús fue que su vida cambió. Por eso es que Él vino a agradecerle a Dios. Dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Literalmente Jesús está hablando de la salvación, de la vida eterna que le prometió, que le está prometiendo a este samaritano y que nos promete a ti y a mí. A lo largo de esta historia pudimos ver que 10 hombres, Dios les hizo un milagro. 10 hombres fueron sanados de esa enfermedad incurable, pero solo uno fue sanado tanto física como espiritualmente. Solo uno fue el que recibió la gracia de Dios para tener esa vida eterna con Jesús. Puedes pensar, oye, ¿qué tiene que ver esta historia conmigo? ¿Cómo la puedo aplicar a mi vida? Pues sabes, la Biblia compara la condición de la lepra, la enfermedad de la lepra, como una enfermedad espiritual en nuestras vidas. Y la lepra representa el pecado, representa en que nosotros estábamos enfermos espiritualmente y fuimos sanos hasta que Jesús vino hacia nuestra vida, hasta que nosotros tuvimos un encuentro con Él, fue que fuimos sanos. Y fuimos sanos físicamente y espiritualmente, y tenemos derecho a la salvación por la que Él murió por nosotros. En Salmo 51:7, si me acompañas, dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y en Isaías 1:5 y 6 dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? No os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Podemos ver cómo en estos dos versículos se está comparando nuestro cuerpo y nuestro pecado con esta lepra. Podemos ver también que dice que límpiame con ese hisopo. En el Antiguo Testamento, en Levíticos, eso es lo que usaban para determinar si el leproso estaba inmundo o ya era limpio. Entonces, nosotros teníamos una condición espiritual de lepra. Inclusive algunos de nosotros todavía lo podemos tener. Pero hoy es el día para permitir que Jesús nos sane de esa enfermedad, para permitirle confiar en Él, obedecerle y empezar a caminar en agradecimiento hacia Jesús por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, sean cosas buenas, sean cosas que nosotros parecemos malas. Él las usa para probar nuestro corazón, para ver dónde estamos, para que crezcamos en su fe y en su palabra. Entonces, para terminar, ¿qué tan agradecido estás tú porque Dios te ha sanado física y espiritualmente? ¿Qué tanto le agradeces? ¿Cómo somos igual que los 9 hombres que vieron a Jesús como una solución a sus problemas? ¿O somos como el samaritano que vimos a Jesús como nuestro Salvador? Entonces, con eso me gustaría que estés pensando, que estés meditando en tu casa. Seamos agradecidos por todo lo que Dios ha hecho con nosotros. El día de hoy tenemos un hogar, tenemos una casa, tenemos comida en nuestra mesa, tenemos salud. Agradezcámosle a Dios y no creas que todo lo que tienes es porque te lo mereces.
Recuerda que es porque Dios es compasivo con nosotros, Él es misericordioso día con día y Él tiene un tierno cuidado de nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta tu palabra. Te pido que nos ayudes a ponerla en la práctica, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos contigo en todo momento, Señor. Que no seamos ingratos, que no tengamos orgullo en nuestras vidas, Señor, sino que te reconozcamos, que seamos humildes para adorarte en todo momento y en toda circunstancia de nuestra vida, Señor. Bendice a todas las personas que están escuchando este mensaje, guárdalas, protégelas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues quedamos despedidas. Nos vemos el próximo jueves a esta misma hora y recuerda que el domingo hay servicio general. Hasta luego.